Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Álgebra Lineal MA 1004 de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara. Vamos a pasar a la presentación de la clase de hoy. Entonces, en esta primera clase empezaremos con el tema de matrices, particularmente con las operaciones básicas. Nuestra clase va a estar compuesta de las siguientes partes. Primero vamos a hacer una introducción general para explicar de qué se trata el curso de álgebra lineal y vamos luego a la teoría, que es primero ver el concepto de matriz, trabajar algunos tipos de matrices, explicarlos y finalmente ver las operaciones básicas que se puede decir como álgebra de matrices. Por ejemplo, multiplicar por un escalar, sumar matrices, multiplicarlas, eh, así. ¿Ok? Estas clases van a estar basadas en un libro de álgebra lineal fundamental, que es de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Eh, entonces, primero, vamos a ver esto. ¿Qué es el álgebra lineal y cuál es su utilidad? ¿Ok? Concentrémonos en esa parte. ¿Ok? Y tratemos de responder eso brevemente para eh, esta primera parte de la clase. Bueno, históricamente la teoría de álgebra lineal nace con el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Estos sistemas son aquellos donde las variables que uno quiere averiguar no tienen exponentes, no están elevadas al cuadrado, por ejemplo, sino que solamente tienen combinaciones lineales de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una ecuación de tres variables lineal es de esta forma: 2x menos 3y igual a z igual a 4. ¿Ok? Una ecuación que no es lineal sería esta: 2x menos 3y al cuadrado igual a 5. ¿Ok? Entonces, los sistemas que tienen varias ecuaciones lineales son los que nos interesan, o lo que inicia el estudio de la álgebra lineal. Lo que usualmente para los sistemas de 2 por 2 uno aprende que bueno, uno despeja una variable en términos de la otra, sustituye en la otra ecuación y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se trabaja con aplicaciones, los sistemas se vuelven muy complejos, incluso con muchas ecuaciones. Y ahí ya hacer un tipo de sustitución de esa forma para poderlo resolver compromete mucho el tiempo de respuesta. Por lo tanto, se necesitan técnicas más eficientes para poder encontrar la solución o soluciones o describir las soluciones. Esas técnicas son las que vamos a trabajar en este curso, en la primera parte. Luego vamos bueno, eso sería. Y luego vamos a profundizar más en cómo se comportan justamente los conjuntos de solución. Por lo tanto, esto va a ser fundamental para las aplicaciones en el mundo real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, la gente que está estudiando economía eh, van a tener que trabajar con sistemas con muchísimas variables, 15 variables, 20 variables. Y los tiempos de cómputo de esas cosas, o para poder programar eh, eh, operaciones sobre eso, son muy, muy grandes. Si no se hacen con cuidado, sin técnicas especializadas para simplificar todos estos sistemas. ¿Ok? Entonces esa es la idea principal del curso. Luego, el curso va a estar estructurado de la siguiente manera. En la primera parte se trata de responder la pregunta que vamos a estudiar y vamos a estudiar sistemas lineales y matrices.
Cuando se hace eso, les estaba diciendo, se trabaja con los conjuntos de solución y estos conjuntos de solución van a tener ciertas propiedades que se pueden abstraer para ver qué otros tipos de objetos tienen estas propiedades. Y de ahí van a ser el concepto de espacio vectorial y transformaciones lineales. Estos nos van a permitir aplicaciones, por ejemplo, en el cambio de coordenadas. Ah, el cambio de coordenadas es muy natural, por ejemplo, en física, cuando ustedes, por ejemplo, tienen la descripción de un movimiento, qué sé yo, en el espacio, entonces uno necesita un marco de referencia, ¿okay? En un punto particular del espacio, pero tal vez hay otro marco de referencia con respecto qué sé yo, a otra persona o así, a otra entidad, y entonces tal vez un mismo objeto necesitan ser descrito por esos dos marcos y la traducción del movimiento en un marco de referencia con respecto a lo otro, eso implica transformaciones de matrices. Y van a haber multiplicaciones con matrices inversas y así. Muchas de esas operaciones se pueden simplificar a través de técnicas que se llaman diagonalización de matrices. Las diagonalizaciones de matrices tratan de cambiar eh, expresiones con matrices normales a matrices diagonales. Lo mejor posible, las mejores de los casos. ¿Por qué? Porque resulta que trabajar con estas matrices es más simple que matrices en general. ¿Ok? Y bueno, otra aplicación va a ser de identificar eh, curvas cuadráticas. Eso lo veremos al final del curso. Entonces, empecemos con el concepto fundamental para esta clase, que es el concepto de matriz. Entonces, bueno, aquí está escrito en una forma muy general, con una matriz, es un arreglo rectangular con filas y columnas, pero veamos uno en particular. Ok, entonces aquí paso a la pizarra y entonces, una matriz, las matrices normalmente se escriben con letras mayúsculas y aquí puedo hacer una matriz de 3 columnas y 2 filas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las filas, bueno, aquí, disculpen aquí con el trazo. Las filas son estas partes de aquí. Las líneas horizontales son las filas. Esto es una fila y esto es otra fila. ¿Ok? Luego, las columnas de la matriz de este arreglo serían 3. Esta y esta. ¿Ok? Entonces, identifican esas 3 partes. Esas 3 columnas, disculpen. Ahora, para escribir esta matriz o para llamarla, uno también habla habla de su tamaño. Y para eso hay que referenciar cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. ¿Ok? Entonces esta matriz, por ejemplo, es de tamaño. Se le dice de tamaño. Tamaño, y el tamaño se dice cuántas filas y cuántas columnas tiene. Tiene un tamaño de 2 filas por 3 columnas. Siempre el primer número se refiere a las filas y el segundo número se refiere a las columnas. El número de columnas. ¿Ok? Siempre va a ser en ese orden. Primero filas y segundo columnas para evitar confusiones. Por ejemplo, si yo digo es de tamaño, qué sé yo, 3,2, quiere decir que tiene 3 filas y 2 columnas. Un ejemplo de una matriz de este tipo sería la siguiente: menos 1, 1, 0, 1, 2, 3. ¿Ven? Tiene 3 filas y 2 columnas. Las filas podemos verlas aquí: primera fila, segunda fila, tercera fila, y las columnas: primera columna y segunda columna.
Ahora, otra característica o elemento importante de una matriz es saber identificar las entradas. Vean que las matrices están siendo paquetes de información. Estos paquetes están dados de forma rectangular y como cada numerito es una información, hay que a veces saber dónde está cada uno y saberlo buscar, por así decirlo. Entonces, para eso se usa la siguiente notación. Si yo tengo una matriz, se escribe la matriz con entradas A y J. ¿Ok? Y vamos a usar uno de tamaño 2 por 3. Y la damos explícitamente 2 filas y 3 columnas. Las 2 filas serían, podemos usar esto y pongamos estos números así. 2 filas y 3 columnas. Esta notación de aquí es una forma de escribir las entradas y se refiere a lo siguiente. IJ, de nuevo, el I se usa para las filas, el número de fila, y el J se usa para el número de columna. Uno dice, ¿cómo es eso? Sí. Por ejemplo, y bueno, y se sustituye con números. Los números es la variación de las filas o cuántas, dependiendo de cuántas filas hay y el J va a depender de cuántas columnas hay. Entonces, si yo escribo A11, es la primera, es fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1 está justamente aquí, es este número, fila 1, columna 1. Entonces yo puedo, en vez de escribir 5, puedo escribir A11. No es A11, sino A11. Y esto sería el número 5. Luego, el A12 es en la fila 1, columna 2, entonces este es el número 7. El A13 se refiere a la entrada en la fila 1, columna 3, y esto sería menos 8. Y así con los otros. 2, 1, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, y fila 2, columna 3. ¿Ven? Entonces, esa forma es muy práctica para no gastar las variables si uno empieza a poner letras diferentes en cada entrada. Y así, de paso, podemos identificar en qué entrada está, en qué parte de la matriz estamos. ¿Ok? Entonces, una herramienta que nos va a interesar manejar es Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una página que se puede acceder desde cualquier navegador y es esencialmente una especie de calculadora. Referencio a esto porque, de nuevo, se puede acceder fácilmente, ¿sí? Y el uso gratuito nos permite hacer lo que necesitamos. Entonces, aquí, la primera pregunta es, ¿cómo podría yo introducir una matriz en este tipo de calculador? Las matrices se escriben de esta manera. Aquí le damos Enter. Aquí está escribiendo la matriz que tiene la primera fila, los elementos 1, 2, 3 y en la segunda fila los elementos 4, 5, 6. Entonces noten cómo se escriben. Las filas se escriben entre corchetes y se separan por comas. Se separan con comas y luego se pone todo en un gran corchete. Entonces vean que aquí lo interpreta efectivamente como la matriz como 1, 2, 3 y con segunda fila 5, 6, 4, 5, 6. ¿Ok? Luego también puede hacer sumas de matrices y esas cosas, pero vamos a ir por partes. Entonces, luego hay varios tipos de matrices. Están las matrices columnas, filas, nula, cuadrada, diagonales, identidad triangular superior, inferior y simétricas y antisimétricas. Vamos a ver cada uno de esos o un ejemplo de cada uno de esos. Son bastante sencillos de comprender. Entonces, el primer tipo de matrices podría ser por ejemplo, las matrices, veamos las cuadradas, las matrices fila. Las matrices fila y las columnas que son similares, son matrices que solamente, las matrices filas son solamente con una, con una fila y se ven así. Y si solamente tiene una fila, tiene solamente una rayita. Esta, pongamos aquí menos 14, esta sería de tamaño
una fila por 4 columnas. Eso es un menos 14 por aquello, porque no se nota bien que es un menos 14. Y bueno, y serían de esa manera. Y las matrices columnas son aquellas que solamente tienen una columna. Y podemos poner esta de aquí, que sería una matriz de tamaño 3 filas por una columna. Luego están las matrices cuadradas. Las cuadradas son muy fáciles porque las cuadradas tienen igual número de filas y columnas. Por ejemplo, una matriz que sea 3 por 3 sería la siguiente. Tiene 3 filas y 3 columnas. Súper simple. Pero vean que cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada, se identifica lo siguiente. Se identifica una especie de diagonal. La diagonal son estos elementos de aquí. Hay otra diagonal que es la que está cruzando del otro lado. Pero cuando hablamos de diagonal de una matriz, es la que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Ok? También está esta de aquí, pero esa no. Solamente nos vamos a fijar en esta. Entonces, a partir de esa, hay varios tipos de matrices que se desprenden. El primer tipo sería las matrices cuadradas que son diagonales, bueno, matrices diagonales. Todas las matrices diagonales son cuadradas, ¿ok? Entonces, son aquellas que solamente tienen elementos en la diagonal. Son cuadradas, pero solamente tienen elementos en la diagonal. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente que no está en la diagonal son, eh, son de entrada cero. Por ejemplo, podría ser esta. 2, 3, digamos 0, menos 1. Aquí quiero hacer una matriz 4 por 4. Aquí sería una matriz 4 por 4. Y vean que esto sí es una matriz diagonal porque aquí está la diagonal, se distingue. Y lo que no está en la diagonal son puros ceros. Esa es la única condición. Lo que no está en la diagonal son puros ceros. En el medio puede haber cualquier número. Entre las diagonales hay unas que se llaman la identidad. Y la identidad puede ser de cualquier tamaño, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, pero esta solamente tiene, ¿cómo se dice? Unos en la diagonal. Esa es la condición. Por ejemplo, la I2, se refiere a la de tamaño 2 por 2, es de esta manera, un 1, un 0, un 0, un 1, ¿ven? En la diagonal solamente tiene unos. La I3 se refiere entonces a la identidad que solamente tiene, que es de tamaño 3 por 3 y solamente tiene unos en la diagonal. Y 4 sería análogo. Y así. Ok, esa sería. Ahora, hay otro tipo de matriz que es la matriz nula. La matriz nula es una matriz que solamente tiene ceros. Por ejemplo, la matriz nula 2 de tamaño 2 por 3 tiene 2 filas y 3 columnas, pero todas están llenas de ceros. Sí. La matriz 2 por 2 nula sería de esta manera. Luego están las triangulares superiores. Triangulares superiores y triangulares inferiores. Ambas son cuadradas. ¿Ok? Al igual que las diagonales, estas dos son cuadradas. Pero las triangulares superiores son aquellas que ustedes, bueno, a diferencia de la diagonal, arriba de la diagonal pueden haber cosas diferentes de ser. Un ejemplo podría ser esta. Vamos a hacer de 3 por 3. Entonces aquí podría ser así. Pues vean que arriba de la diagonal hay elementos diferentes de 0. Pero lo importante de estas es que la gente que no es diferente de 0 está concentrada en esa parte de arriba. Y el resto son 0. ¿Ven? Ahora, las triangulares inferiores siguen la misma regla, pero con la parte de abajo de la diagonal. Aquí puede haber cualquier número, pero arriba de la diagonal tiene que haber ceros. Entonces, las triangulares inferiores tienen toda la información
en la diagonal y por debajo de ella. ¿Ok? También, vamos a ver, están las matrices simétricas y las antisimétricas. Las simétricas son aquellas que las antisimétricas. Aquí hay una, lo que pasa es que esto tiene una, ¿cómo se llama? Un juego con respecto a la diagonal. Las simétricas son un reflejo con respecto a la diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la siguiente propiedad. Una simétrica puede tener lo que sea en la diagonal, no importa, pero si aquí aparece un 2, un 3, un 5, en el reflejo con la diagonal tiene que haber un 2, un 3 y un 5. Me dice, ¿cómo reflejo con la diagonal? Sí. Vamos a tal vez marcarlo con esto así. Aquí está la diagonal. Ta, ta. En esas no hay problema. Aquí puede haber cualquier cosa. Pero vean que estos dos, vean que están como en una posición reflejo. Si vean así. Si yo cierro la matriz, va a coincidir el 3 con el 3, el 2 con el 2, el 5 con el 5. Eso se puede poner de la siguiente manera. Esta posición, esta es la posición 1, 2. Entonces en las matrices simétricas coincide la posición 1, 2 con la posición 2, 1. ¿Ven? Hace esa regla. La posición, esta es la posición 2, 3, coincide, es lo mismo que la posición A3, 2. Y así sucesivamente. En las antisimétricas pasa algo similar, pero los signos cambian. Entonces voy a hacer una que sea antisimétrica y pongamos un -1, un 2 y un -3. Y aquí pongamos, aquí va a haber un 0, 0, 0. 1, -2 y 3. Entonces las antisimétricas son así. Son un poquito más, tienen más características. La primera característica es que sobre la diagonal solo hay ceros. ¿Ok? Solamente hay ceros. Y en estas cuestiones de reflejo, el reflejo cambia de signo. ¿Ven? Aquí hay un 2, aquí hay un -2, aquí hay un -3, aquí hay un 3. Ahí hay -1, ahí hay un 1. ¿Ok? Esos son los detalles. Entonces, listo. Ya hicimos ejemplos de eso. Ahora vamos a pasar con las operaciones de matrices. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con las operaciones de matrices es que, como no son números reales, ¿por qué no son números reales? Porque son paquetes de información. Un número real es una unidad. Y en cambio, algo individual, en cambio, una matriz es un paquete. Puede ser, al ser, por ejemplo, una matriz 2 por 2, son 4 números reales, uno por cada entrada. Entonces, son objetos que no son números reales. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de saber cuándo dos son iguales. ¿Okay? Hay que empezar por eso. ¿Cuándo es que dos son iguales? Y a pesar de que la afirmación es un poquito, parece un poquito sin gracia, es importante, pueden verlo así. Imagínense que ustedes son un programa, entonces un programa puede saber cuando dos números reales son iguales, pero ¿qué instrucción le darían ustedes a este programa para que verifique que dos matrices son iguales? Entonces yo puedo tener una matriz 1, 2, 3, 4, una matriz 2 por 2, y yo le pido al programa que verifique que es igual a esta. Obviamente son iguales, uno las ve y están iguales, pero recuerden que en muchos de estos procesos tienen que pensar como un programa, porque así es como se entienden muchas cosas. Entonces, un programa lo que puede hacer, si sabe identificar que los números son iguales, lo que hace es, bueno, la entrada en la posición 1, fila 1, columna 1, tiene que ser igual a la entrada en la fila 1, posición 1. En la entrada, fila 1, posición 2, tiene que ser igual al número que está en la misma entrada del otro lado. Y así sucesivamente. Fila 2, columna 1, tiene que ser igual a fila 2, columna 2. Y esta
fila 2, columna 2, tiene que estar en fila, tiene que ser igual a lo que está en fila 2, columna 2. Esa es la idea de la igualdad de matrices, que es bastante clara, pero sí es importante decirlo para que cuando tengan que programarlo, no les cueste. Ahora, ahí ya está. Ahora, los primeros dos tipos de operaciones, la multiplicación por un escalar y la suma de matrices. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Pasemos a la pizarra. Entonces, primero multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar es simplemente agarrar una matriz, ponerla por un número. Entonces, agarremos una matriz cualquiera. ¿Cómo se define eso? Yo tengo esta matriz que es de tamaño 2 por 3 y la multiplico por un número, por ejemplo, menos 2. Entonces, esto me va a dar como resultado una matriz que va a ser del mismo tamaño y el resultado va a ser multiplicar cada entrada por ese menos 2. Es muy, muy, muy simple la idea. Entonces, en este caso sería menos 2, menos 2, menos 4, menos 4, menos 6 y 2. ¿Ok? Así de simple la multiplicación por un escalar. Si, por ejemplo, si multiplican por un 1, queda igual. Si multiplican por un menos 1, se cambian los signos. Si multiplican por 0, se hace la matriz nula. No, ¿cómo se llama? No es cierto lo siguiente, por aquello, ¿verdad? No es cierto que si ustedes agarran 0 por la matriz, por esta matriz me va a dar 0, ¿verdad? No se pone esto. Esto no es cierto. No, no, ¿verdad? Eso no es así. Lo correcto es, bueno, lo correcto es que va a ser igual a, quitamos esto no es cierto, eso no, ¿verdad? Es multiplicar por 0 da la matriz que en cada entrada tiene un 0. Ojo, ¿verdad? Eso pasa con cualquier matriz. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. Ahora, hay algo que se llaman combinaciones lineales de matrices. Y las combinaciones lineales, eh, para eso necesitamos la suma. Entonces, primero, veamos las sumas. Sumar dos matrices es muy, muy, muy simple, pero el detalle importante es que tienen que ser del mismo tamaño. Si no, no se pueden sumar. Entonces, esta matriz de aquí es de tamaño 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Esta también. Entonces, yo las puedo sumar y el resultado va a ser una matriz que va a tener el mismo tamaño. Súper importante tener eso en mente. ¿Cómo se hace la suma? La suma es muy, muy, muy intuitiva porque se hace entrada por entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que la entrada en la fila 1, columna 1, se suma con esta y el resultado se pone en el mismo lugar. 2 y 1 da 3. ¿Ok? Y así sucesivamente con las otras. Este 3 se suma con este 1, quedaría 4. Este 1 con este 1, quedaría 2. Y luego aquí daría menos 2, aquí daría 2 y aquí daría 7. ¿Ok? Es bastante simple. Ahora, las combinaciones lineales es como una receta, es como agarrar dos matrices. Agarremos dos matrices, cualesquiera. Voy a usar matrices 2 por 2 para hacer ejemplos muy simples. Y una combinación lineal es agarrar la primera, multiplicarlo por alguien, vamos a multiplicarlo por 2 y sumarle algún múltiplo de la otra. Vamos a ponerle menos 3. ¿Ok? Entonces esto es una combinación lineal de esta matriz con esta matriz. ¿Qué resultado me va a dar? Me va a dar una matriz del mismo tamaño, porque la suma o resta solamente puede ser con matrices del mismo tamaño. Entonces aquí el resultado sería 2, voy a multiplicar por 2, sería 2, 4, 6, 8, menos la matriz 9, 0, 3, 6, ¿verdad? Y esto da como resultado menos 7, 2 menos 9, menos 7, 3, 6 menos 3 da 3, 4 menos 0, 4, y 8 menos 6 sería 2. Okay, este sería el resultado de esa combinación lineal. Las combinaciones lineales también se pueden hacer con vectores columnas. Por ejemplo, 3 veces el vector 1, 1, menos una vez el vector 1, 0, 1,
más, y pueden ser de varias entradas, 1, 0, 0, y más una vez el vector 0, 0, 1. ¿Ven? Entonces aquí es una combinación lineal de 4 matrices, en este caso son matrices columna, y el resultado sería cada una de las entradas, 3 por 1, menos 1, más 2, más 0. Entonces sería 3, 1, da 2, más 2, 4 y 0, 4. Entonces 3 menos 0 y aquí sería, perdón, sería 3. Y en la última entrada sería 3 menos 1, 2, más 0, más 1, 3. ¿Ok? Ese sería el resultado de esa combinación lineal. Sigamos. Aquí hay algunos ejemplos de combinaciones lineales. Y vamos a ver si aquí hay algo con... no. Ahora, la transpuesta de una matriz y propiedades de transpuestas. La transpuesta de una matriz es una modificación, una operación que modifica eh, eh, muy abruptamente una matriz a veces. En el sentido de que lo que hace es cambiar todas las filas y las columnas. O sea, de agarrar una fila y la convierte en una columna y las columnas las convierte en filas. Por ejemplo, si A fuera igual a la matriz, pongámosle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la matriz transpuesta se escribe así. Lo que hace es lo siguiente. Vean que la primera fila, en este caso, es 1, 5, 8. Entonces se pone como columna 1, 5, 8. La segunda sería segunda fila, pasa a ser segunda columna, 2, 6, 9. Y luego lo mismo con la última fila, que pasa a ser la última columna. ¿Ven? Entonces estas matrices no son iguales, son del mismo tamaño en este caso porque son cuadradas, pero las filas cambian con las columnas. Ahora, si las matrices fueran, qué sé yo, así, bueno, esto es una matriz 3 por 2. La matriz transpuesta ya sería diferente de tamaño. Vean que la primera fila sería 2, 3, entonces pasa a ser la primera columna. La segunda columna, fila sería 5, pasa a ser la segunda columna y esta pasaría a ser la última. Y vean que esto es una matriz de tamaño 2 por 3. Ya este tamaño no es el mismo que este. Entonces, en este caso, esta con esta se pueden sumar, pero esta con esta no se van a poder sumar porque no tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Si ustedes quieren escribir la transpuesta de una matriz en Wolfram Alpha, lo que hacen es escribir la matriz y poner este simbolito, aquí está, y ponen una T. Aquí vamos a hacer este ejemplo así, con Wolfram Alpha, y ahí está. Y nada más se verifica que Wolfram Alpha lo interprete bien y lo ponga como es. Entonces aquí está bien que está interpretando bien la matriz, la transpuesta ya le cambia como les había dicho. ¿Ok? Ahora, tiene algunas propiedades un poquito claras que si yo tengo una matriz vector fila o matriz fila, su transpuesta va a ser una columna y al revés va a ser igual. Lo que les había dicho, no necesariamente estas dos se pueden sumar, solamente si son cuadradas. Y una propiedad de la transpuesta es que si yo aplico transpuesta dos veces a una matriz, me vuelve a dar la matriz original. Y si yo tengo una combinación lineal, la transpuesta de la combinación lineal va a ser la combinación lineal de las transpuestas. Esas son las propiedades fundamentales de eso, básicas. Ahora, vamos a pasar con lo que es la multiplicación de matrices. Para la multiplicación de matrices necesitamos el producto escalar de una matriz fila por una matriz columna. Es muy sencillo este producto escalar. Siempre y cuando sea una matriz fila con una columna. Y tienen que ser del mismo tamaño. Tienen que tener la misma cantidad de información. Si este tiene L, este tiene N. O si este tiene 4, este tiene 4. ¿Ok? Y la multiplicación se hace entrada por entrada y se suma todo. Por ejemplo, multiplicación escalar de 1, 2, 3 sería con una matriz columna del tipo 5, 0, 1. Entonces esto va a dar como resultado un número.
pero el número va a ser 5 por 1 más 0 por 2 más 1 por 3. Se suma todo y daría 8 en este caso. ¿Ok? Eso es ese producto escalar. Ahora, ¿cómo se multiplican matrices? Vamos a hacerlo con matrices cuadradas primero. Un ejemplo sería 1, 2. Agarremos matrices simples. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es repetir este ejercicio de multiplicar una fila por una columna. Y se hacen todas las combinaciones posibles. Entonces, yo agarro la primera columna y lo voy a multiplicar por cada una de las filas del otro lado. Entonces, hacemos el producto escalar de estas dos y me daría 1 por 1, 1, 1 por 5, 5. Entonces, sumado sería 6. Entonces, eso da la primera elemento aquí. Hacemos la misma operación, pero ahora con este, y daría 4. 1 por 2 más 1 por 2, 4. Luego, repetemos el mismo proceso, pero con la siguiente columna. Y se multiplica por esta primera fila. Mi producto escalar sería 2 por 1, 2, y 1 por 5, 5, sería 7. Y luego se hace el producto escalar con la siguiente fila y se pone el resultado en la siguiente parte. Sería 4 más 2, 7 también. Esa es la multiplicación de matrices. Así es como se hace. Vean que uno usa como referencia la de la derecha y luego se va multiplicando por cada una de las de la izquierda. Ahora, pero tiene una restricción importante, de tamaño, la multiplicación. Yo no puedo multiplicar cualquier matriz con cualquier matriz. En el caso de las cuadradas, siempre y cuando sean del mismo tamaño, se puede multiplicar así. 3 por 3 por 3. Matrices 3 por 3, matrices 4 por 4, etc. Pero si fuera una matriz de tamaño arbitrario, cualquiera, a n filas, n filas, m columnas, la que yo vaya a usar para multiplicarlo tiene que tener el mismo número de columnas el mismo número de filas que de columnas tiene la primera. Y aquí puede tener las columnas que quiera. Y el resultado va a ser el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. ¿Ven? Estos dos tienen que coincidir en el tamaño. Si esos dos no coinciden, no se puede hacer la multiplicación de esas dos matrices. Y, ojo, ¿verdad? El tamaño siempre va a estar determinado por los que están en el extremo. Las filas de este por las columnas de este da el tamaño del resultado. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Sería este: 2, 1, 0, 1, menos 1, 2, 3, 2, 1. Esta matriz multiplicada por, vean que esta es una matriz 3 por 3. Entonces, esta matriz tiene que tener 3 filas. Las 3 filas de esto van a ser estas. ¿Ok? Entonces, para poder multiplicar esto, de nuevo se hace la primera columna y se multiplica en producto escalar con la primera fila de esto. ¿Ok? Y en este caso sería 1 por 2, bueno, sería 6, ¿verdad? Se hace el mismo producto con este, en este caso sería 2. Y se hace el producto con este, sería 1 por 0, 2 y 1 sería 3. ¿Ok? Si hacemos esta otra de aquí, me daría 4. Aquí me daría 1 y aquí daría 3, si no me equivoco. ¿Ok? Sí, ahora ¿qué hay que hacer? Se hace el mismo proceso, pero con esta columna. ¿Ok? Esta es una matriz 3 por 2. Entonces vean que estos dos coinciden y esta y esta determinan el tamaño del resultado. ¿Ok? Bueno, así está bien. Ahora, lo interesante es, como les había dicho, hay que tener mucho cuidado con los tamaños porque si no, no se pueden multiplicar. Por ejemplo, si yo hubiera querido hacer esta multiplicación al revés, está prohibido. Es decir, si yo hubiera querido multiplicar la primera por la segunda, no se puede hacer. ¿Ok? No se puede hacer. No coinciden. El tamaño, ven que esta es una 2 por 3, la primera. Perdón. Es una matriz que es de tamaño 3
3 por 2 y se quiere multiplicar por una 3 por 3. Entonces, estos dos no coinciden, entonces no se puede hacer. Luego, un detalle es la multiplicación de matrices puede ser diferente. Si yo les doy vuelta, mismo si se pueden multiplicar. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo hago esta multiplicación, me va a dar, sería 0, si no me equivoco, sería 0, 0, 2 y 2. Pueden verificar el cálculo. Pero si yo agarro esto así, le doy vuelta. Ven que doy vuelta a las matrices. Yo vengo y hago este por este, sería 2, este por este sería 0, este por este sería 2, este 0. ¿Ok? Y vean que el resultado de ambas no son iguales, son diferentes. Pero aquí lo que hice fue darle vuelta a las matrices, nada más. Entonces, las matrices tienen esa característica. Si yo les doy vuelta, puede pasar que no den el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, voy a ir a la presentación. Ahí ya les había explicado el producto de matrices. El producto escalar se puede escribir así en Wolfram Alpha, es súper simple, nada más lo calcula directo. Luego, el producto de matrices, aquí hay un ejemplo de matrices, aquí, creo que en esta. Aquí el producto de matrices se escribe con un por. Aquí hay podemos ver con un asterisco, perdón. Entonces, nada más se escriben las dos matrices y se pone el asterisco para indicar que hay una multiplicación. Y ahí está. Y da el resultado sin problema. Se puede verificar a mano que efectivamente ese es el resultado. Eso les queda a ustedes, ¿verdad? Como ejercicio para practicar esto. Las propiedades son varias. Podemos hacer todo esto. Esto y n es la matriz identidad de tamaño n. Siempre y cuando esta matriz sea de tamaño n por n. Y así, bueno, n por n. Y hay algunas propiedades con respecto a la multiplicación que se pueden hacer, se pueden verificar con ejemplos sencillos. Aquí lo que dice es que la transpuesta de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de las transpuestas, pero ojo, el sentido de la multiplicación cambia cuando se pasa a transpuesta. Y aquí, ojo, ¿verdad? Estas también son propiedades para factorizar. Si yo quiero factorizar algo con matrices y hay una matriz que está multiplicada por un escalar, se hace de esta forma. Aquí está ahí, es la matriz de identidad. ¿Ok? Bueno, entonces sería de esa forma. Aquí hay dos observaciones interesantes con respecto a multiplicar matrices. Voy a concentrarme solamente en esta de aquí, que es cuando multiplico una matriz por una matriz columna. Es muy sencillo. ¿Ok? Y lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una matriz 1, 1, 2, 1 y lo multiplico por una matriz columna, digamos que fuera menos 1, 2, esto se puede interpretar, el resultado, o sea, se puede usar el mismo proceso que ya hemos visto, pero este resultado se puede interpretar particularmente como una combinación lineal. Este es el que está diciendo cómo se hace la combinación lineal. Y lo que está diciendo es que agarre menos una vez la primera columna de la primera matriz. Vean que aquí están las dos columnas. Y súmele dos veces la segunda columna. Se puede interpretar de esa manera y hacer el cálculo mental en esa forma. ¿Ok? Y esto nos da 3 y 1. Súper interesante ver eso así. A veces eso simplifica bastante los cálculos. Ahora, luego tenemos algunas interpretaciones con respecto a cómo se escriben las matrices. Esto voy a hacerles este primero de aquí y rápidamente para ir terminando. Lo que está diciendo es cómo describir una matriz usando solamente instrucciones abstractas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice es, tenemos una matriz 3 por 3
Entonces, yo no sé exactamente cuál es, pero aquí están las indicaciones para saber quién es. Entonces, escribo la matriz A, entonces pongo sus elementos, elemento A11, A12, A13, A21, A23, A33, perdón, A23, A31, A32 y A33. Entonces, lo que dice es que el elemento que está en esa posición va a ser igual a -1 a la I. Y recuerden que cuando estamos en IJ, el I es en la fila. Entonces, quiere decir que es -1 al número de fila. El número de fila de este es 1. Entonces sería -1 a la 1, -1. El de este también y el de este también. El de este es 2, entonces sería un 1. -1 a la 2 sería 1. Y este también, este también. Y para el 3 sería -1 a la 3, que sería -1. Entonces la matriz, esto codifica la matriz -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1. Les queda ejercicio este de aquí abajo. ¿Ok? Entonces es una forma de codificar matrices de manera compacta. Luego, aquí hacemos unas... ajá. Aquí aparecen dos ejercicios que pueden trabajar ustedes para verificar estas propiedades. Yo los doy con todos los detalles para que puedan verificarlos sin problemas ustedes mismos. Aquí se dan 3 matrices y se pide hacer esta operación. Ok, entonces pueden, bueno, aquí ya se plantea, se hace todos los detalles, pero les queda a ustedes de verificarlo para practicar, ¿verdad? Las pongo más que todo para que puedan practicar con una respuesta. Esta misma operación, si lo hubieran querido meter en Wolfram Alpha, se escribe de esta manera. Aquí está la primera matriz, todo elevado a la t, se transpuesta 2 veces, se abre paréntesis, y todo esto transpuesto. Si ustedes lo ponen en Wolfram Alpha, pueden copiar y pegar, siempre y cuando descarguen la presentación, copian y pegan, y para que vean cómo funciona esto y que no hay ningún problema. Y vamos a ver, esperar que vean que escribe exactamente esa operación y nos da directamente el resultado. Ok, esas son de las ventajas de este sistema. Ok, les hago 2 ejemplos de ese tipo, aquí hay otro, ¿verdad? Con multiplicaciones. Y entonces, bueno, ahí les quedan a ustedes para que lo puedan desarrollar ustedes mismos y comprobar paso a paso los resultados. Entonces, vamos a ver si me falta algo más. No, con eso terminamos la clase y estos son las referencias y los enlaces. Recuerden que, bueno, las presentaciones para este curso van a estar en mi blog personal, en esta entrada. Y también mantengo los videos en una lista de YouTube de mi canal, en esta lista en particular. Y las clases están basadas en mi libro Álgebra Lineal Fundamental de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Este libro se puede adquirir en línea en esta dirección que está acá, que es el sitio de la librería de la UCR. Y también pueden comprarlo, ir a la librería en físico que está ahí en San Pedro. También tienen un libro de referencia general donde hay muchos ejemplos desarrollados sobre la explicación detallada de la teoría. En el libro de Grossman Flores, Álgebra Lineal, de Mark Hill, en el año 2012. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias y que estudien bastante. Hasta luego.